¿Cuál es la verdadera razón oculta detrás del vacío de población en los 9 estados que veremos a continuación? Montañas majestuosas, paisajes de cine, riqueza al alcance, ¿y casi nadie vive allí? ¿Qué esconden realmente estos territorios que los convierten en los más vacíos del país? Hoy desvelaremos juntos estos 9 estados, cada uno con razones más impactantes que el anterior. Y ojo, alguno podría ser en el que vives o tienes pensado mudarte. Maine. Un paraíso helado que pocos se atreven a habitar. Maine es conocido como el estado de los pinos y a simple vista parece un lugar de ensueño. Bosques interminables, lagos glaciares, costas rocosas y la constante presencia de alces que parecen dominar el paisaje. Sin embargo, la realidad es que su población, que ronda apenas 1.300.000 habitantes, está concentrada en la parte sur y en la costa. El resto del territorio, que representa alrededor del 89% del estado, es prácticamente un bosque sin tocar por la mano humana. El motivo principal que explica esta baja densidad poblacional es el clima. Los inviernos en Maine son brutales, comparables a escenarios ficticios de frialdad interminable. En muchas zonas, las nevadas comienzan a principios del otoño y se prolongan hasta bien entrada la primavera. El frío es tan extremo que la actividad agrícola, fuera de los sectores costeros, se vuelve inviable, lo que limita también el desarrollo económico. Portland, su ciudad más dinámica, ofrece restaurantes, cultura y cierto crecimiento, pero aún así, no logra retener a los jóvenes. Maine tiene el promedio de edad más alto del país, con 44,8 años, lo que indica que muchos jóvenes parten en busca de mayores oportunidades en otros estados, regresando solo cuando están cerca del retiro. La ruralidad domina. Solo un 38% de su población vive en entornos urbanos. Para los que buscan empleo o una vida social activa, Maine puede resultar demasiado solitario. Su atractivo queda reservado para quienes valoran la tranquilidad, la naturaleza y están dispuestos a soportar inviernos interminables. Antes de pasar al siguiente, puedes suscribirte al canal y así mantenerte al día con información que nadie más está revelando sobre la situación en los estados de Estados Unidos. Montana. Belleza inmensa, aislamiento absoluto. Montana es un estado que sorprende por su magnitud. Con más de 380.000 kilómetros cuadrados, es más grande que Japón, pero su población apenas supera el 1.000.000 de habitantes. Sus paisajes son espectaculares. Al este, campos agrícolas que se pierden en el horizonte, y al oeste, montañas con glaciares que parecen tocar el cielo. Para cualquier amante del aire libre, Montana sería un sueño. Sin embargo, para la mayoría de los estadounidenses, es un lugar inhóspito para vivir. El primer gran obstáculo es su lejanía de centros urbanos importantes. La ciudad más poblada, Billings, apenas se supera los 100.000 habitantes, mientras que muchas comunidades quedan a varias horas de servicios básicos como supermercados o incluso un hospital grande. La infraestructura es limitada, lo que incrementa la sensación de aislamiento. El clima, una vez más, es determinante. Montana registra temperaturas extremas, como los 56 grados bajo cero en Rogers Pass, el récord más bajo fuera de Alaska. Además, en algunas zonas la nieve puede aparecer en cualquier mes del año, lo que convierte la vida cotidiana en un verdadero reto. La paradoja es evidente. El paisaje es increíble, pero la dureza del entorno lo convierte en un desafío de supervivencia, más que en un lugar atractivo para familias o jóvenes en busca de oportunidades laborales. Por si fuera poco, los precios de la vivienda se han disparado en los últimos años, impulsados por quienes buscan un retiro en medio de la naturaleza. Sin embargo, los empleos bien remunerados son escasos, y muchos jóvenes emigran en busca de ciudades con mejores condiciones.
Montana, con su mezcla de hermosura natural y condiciones adversas, seguirá siendo un territorio para valientes, pero difícil de poblar masivamente. Rhode Island, el diminuto estado que no crece. Rhode Island es todo lo contrario a Montana en términos de geografía. Es el estado más pequeño del país, con poco más de 3.400 kilómetros cuadrados y su población apenas supera el 1.000.000 de habitantes. Sin embargo, a diferencia de los otros estados de esta lista, Rhode Island no está vacío porque la gente no lo quiera habitar, sino porque no hay espacio suficiente para expandirse. Su densidad poblacional es una de las más altas de Estados Unidos, con más de 1.000 residentes por milla cuadrada. La mayoría de la población se concentra en el área metropolitana de Providence, lo que deja poco margen para nuevas expansiones. Aún así, Rhode Island enfrenta un problema. Cada vez más personas deciden mudarse a otros estados cercanos, ya que el costo de vida en la región se ha disparado. Al estar integrado en el corredor urbano del noreste, compite directamente con Massachusetts y Connecticut, que suelen ofrecer mejores oportunidades laborales y mayor infraestructura. Por eso, a pesar de su encanto costero y su importancia histórica, Rhode Island ha visto cómo su población comienza a estancarse. Es un estado donde prácticamente todo está urbanizado y donde las opciones de crecimiento se limitan a la densificación en zonas ya saturadas. El contraste con Montana es interesante. Uno tiene demasiado territorio y poca gente, el otro demasiada gente para un territorio minúsculo. Ambos, sin embargo, comparten la dificultad de atraer a nuevos residentes en un contexto donde las generaciones más jóvenes buscan lugares accesibles, dinámicos y con futuro económico. Delaware, el pequeño gigante corporativo sin grandes ciudades. Delaware es casi el doble de grande que Rhode Island, pero sigue siendo uno de los estados más pequeños del país. Con apenas 5.000 kilómetros cuadrados, su población supera ligeramente el 1.000.000 de habitantes, pero carece de grandes centros urbanos. Wilmington, la ciudad más importante, apenas alcanza los 70.000 residentes. El motivo de esta aparente paradoja es histórico y económico. Durante el crecimiento de las colonias, Filadelfia absorbió gran parte del desarrollo de la región, desplazando a Delaware a un rol secundario. Además, su economía terminó orientada hacia el turismo costero, y en el plano empresarial, se convirtió en el hogar legal de más de 2 millones de corporaciones gracias a sus ventajas fiscales. El detalle clave es que esas empresas, aunque registradas en Delaware, no generan empleo directo en el estado. Funcionan allí solo por conveniencia legal, pero su actividad económica se realiza en otros lugares. Así, el atractivo para grandes urbes nunca se materializó. Delaware sigue creciendo, pero más como destino para jubilados que buscan tranquilidad y cercanía a las playas. Su baja densidad urbana refleja esa falta de industria y empleos de gran escala, lo que limita el interés de jóvenes profesionales en asentarse permanentemente en el estado. Dakota del Sur. Paisajes inmensos, vida casi inexistente. Dakota del Sur es uno de esos estados que sorprenden por su vastedad y al mismo tiempo por lo vacío que se siente. Su territorio es mayor que el de Florida, pero su población no llega al 1.000.000 de habitantes. La referencia más popular que suele atraer visitantes es el Monte Rushmore, esa enorme escultura tallada en la roca con los rostros de expresidentes. Sin embargo, más allá de ese ícono turístico, Dakota del Sur ofrece muy poco en términos de urbanización o centros económicos fuertes. Gran parte del estado está cubierto de praderas, campos agrícolas y extensas llanuras donde las distancias entre comunidades son enormes. Viajar por carretera puede significar recorrer cientos de kilómetros sin ver más que campos de cultivo, ganado y pequeños pueblos que parecen detenidos en el tiempo. Incluso hay largas franjas donde el único lugar de referencia es una gasolinera o un restaurante de carretera. El clima es otro factor que explica su despoblación. Los inviernos son largos y fríos,
con tormentas de nieve que pueden dejar a comunidades aisladas durante semanas. En contraste, los veranos pueden ser calurosos y secos, lo que complica la vida agrícola en ciertas temporadas. Históricamente, Dakota del Sur fue un estado de economía centrada en la agricultura y la minería, pero nunca logró diversificar su desarrollo industrial o tecnológico. A pesar de su tranquilidad, para las nuevas generaciones resulta poco atractivo. La falta de empleo bien remunerado, la escasa vida cultural y la lejanía de grandes ciudades hacen que muchos jóvenes opten por mudarse apenas tienen la oportunidad. El resultado es un estado con gran territorio, pero sin la capacidad de retener a su población. Dakota del Norte. Un clima despiadado y aislamiento total. Si Dakota del Sur parece solitaria, Dakota del Norte lo es aún más. Su población apenas roza los 780,000 habitantes, lo que la convierte en uno de los estados menos poblados del país. Lo primero que salta a la vista es su clima extremo. Inviernos que figuran entre los más duros de la nación, con temperaturas bajo cero durante meses, tormentas de nieve y vientos helados que hacen la vida diaria complicada. En primavera, las inundaciones se vuelven un problema recurrente debido al deshielo y a la geografía plana que impide que el agua drene fácilmente. En verano, el calor y la humedad se hacen sentir, generando un contraste drástico con las bajas temperaturas invernales. Estas condiciones climáticas tan extremas desaniman a muchas personas a establecerse de manera permanente. La economía de Dakota del Norte depende en gran parte de la agricultura y del petróleo. El auge petrolero atrajo temporalmente a trabajadores, pero no logró establecer ciudades sólidas y diversificadas. Los campamentos petroleros y las ciudades improvisadas evidenciaron un crecimiento rápido pero poco sostenible. Al terminar los picos de producción, gran parte de esas comunidades se redujeron. Otro factor importante es su lejanía de grandes centros urbanos. Las ciudades más cercanas con peso económico real se encuentran en Canadá, como Winnipeg, que tiene más habitantes que todo el estado junto. Eso refleja lo aislada que está Dakota del Norte dentro de la red de desarrollo del país. En definitiva, el clima severo, el aislamiento y la falta de oportunidades más allá del petróleo explican por qué casi nadie vive en esta región. Alaska, la última frontera casi vacía. Cuando se habla de inmensidad y aislamiento, Alaska siempre aparece en la conversación. Es el estado más grande de Estados Unidos, con más de 1.700.000 kilómetros cuadrados, pero su población apenas supera las 730,000 personas. Su densidad poblacional es tan baja que, excluyendo Anchorage, se reduce a medio habitante por milla cuadrada, una cifra que grafica lo inhóspito de su territorio. El paisaje es imponente: montañas nevadas, glaciares, bosques interminables y tundras que se extienden hasta el horizonte. La vida silvestre domina gran parte del territorio, con osos, lobos y alces, que conviven en espacios donde la mano humana apenas tiene presencia. Sin embargo, esa belleza salvaje trae consigo enormes dificultades para vivir. En muchas comunidades solo se puede llegar en avión o barco, ya que la red de carreteras es limitada. El estado entero cuenta con menos kilómetros de carreteras que Connecticut, un territorio diminuto en comparación. Además, los inviernos son brutales, temperaturas que pueden caer por debajo de los 40 grados bajo cero y jornadas donde la luz solar apenas dura unas horas. El costo de vida también es un problema. Transportar productos hasta las ciudades eleva los precios de manera considerable, y aunque los residentes reciben un dividendo anual proveniente de las ganancias petroleras, ese ingreso no alcanza para compensar el elevado costo de alimentos, vivienda y servicios. La paradoja de Alaska es clara. Es un territorio inmenso con paisajes únicos, pero el aislamiento, el clima y la falta de infraestructura lo mantienen como una tierra casi vacía. Vermont, la calma que ahuyenta a muchos jóvenes. Vermont es uno de los estados más pequeños en extensión,
pero también uno de los menos poblados. Apenas 650,000 habitantes lo convierten en un territorio rural por excelencia. Cuando se piensa en Vermont, lo primero que viene a la mente son sus paisajes otoñales. Montañas cubiertas de árboles y pequeños pueblos con casas de madera que parecen sacadas de una postal. Es un estado donde predomina la vida rural. Solo un 39% de su población vive en áreas urbanas, mientras que la gran mayoría está dispersa en comunidades pequeñas. Su capital, Montpellier, es la más pequeña del país entre todas las capitales estatales, con apenas unos 8,000 habitantes. Esto refleja lo poco urbanizado que está Vermont. El clima frío, especialmente en invierno, hace que las actividades al aire libre sean limitadas para quienes no están acostumbrados. Además, la falta de grandes industrias y de metrópolis vibrantes provoca que muchos jóvenes busquen oportunidades en estados vecinos, sobre todo en Massachusetts o Nueva York. Aún así, Vermont ha ganado popularidad en los últimos años como un lugar atractivo para quienes buscan tranquilidad, naturaleza y costos de vida relativamente más bajos que en otros estados de Nueva Inglaterra. El teletrabajo ha hecho que algunas personas lo elijan como residencia, pero en términos generales sigue siendo un estado despoblado, con un encanto que no logra traducirse en un crecimiento poblacional significativo. Recuerda suscribirte y darle like para seguir conociendo información oculta que nadie revela de cada estado de Estados Unidos. Wyoming, el vacío convertido en identidad. Exploremos Wyoming, el estado menos poblado de todo Estados Unidos. Su población apenas sobrepasa los 580,000 habitantes, repartidos en un territorio vastísimo. Lo sorprendente es que no existen verdaderas ciudades grandes. Incluso Cheyenne, su capital, apenas ronda los 65,000 residentes. El paisaje de Wyoming es una mezcla de montañas, llanuras y desiertos. Es hogar de parques nacionales famosos como Yellowstone, pero esa belleza natural convive con una dura realidad. Hay muy pocas oportunidades laborales fuera del turismo y de actividades ligadas a la extracción de recursos naturales. El aislamiento es profundo y en muchas áreas la infraestructura es mínima. El clima es otro reto. Inviernos fríos y ventosos que hacen la vida difícil, veranos secos y una geografía que puede sentirse desértica en algunas regiones. Todo esto hace que Wyoming sea un lugar solitario, donde la vida comunitaria es limitada y la distancia entre vecinos puede medirse en kilómetros. Un detalle particular es que gran parte de su economía depende del empleo público. Cerca de una cuarta parte de la población trabaja para el gobierno estatal o federal, lo que demuestra lo poco diversificado que está su mercado laboral. Sin estas plazas, Wyoming tendría aún menos capacidad de atraer y mantener habitantes. En definitiva, Wyoming representa como ningún otro estado lo que significa un territorio vacío. Grandes espacios naturales, baja densidad y una vida que no resulta atractiva para la mayoría de los estadounidenses modernos. Nuevo México, tierras vastas con un vacío silencioso. Nuevo México es el quinto estado más grande del país en extensión, con más de 314,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, apenas supera los 2,1 millones de habitantes, lo que significa que su densidad poblacional está entre las más bajas de la nación. Para dimensionarlo, fuera de Albuquerque, donde vive casi la mitad de la población estatal, el resto del territorio se siente tan vacío como Dakota del Norte o Montana. El paisaje es una de las joyas de Nuevo México. Desiertos áridos, mesetas rocosas y montañas que parecen sacadas de una pintura. Sin embargo, esa misma belleza natural es también una de las razones de su despoblación. Gran parte del territorio es inhóspito, con temperaturas extremas que oscilan entre veranos intensamente calurosos y noches invernales gélidas. Además, la disponibilidad de agua es un problema crítico. En varias zonas rurales, el acceso al agua potable es limitado y la sequía es un fenómeno recurrente, que afecta tanto a comunidades como a la producción agrícola. La economía se concentra en pocas áreas.
Albuquerque es el gran núcleo urbano, con oportunidades en educación, ciencia y servicios. Pero fuera de allí las opciones se reducen a actividades como el turismo cultural, gracias a su herencia indígena y colonial, y la explotación de recursos naturales. Esto genera un contraste fuerte entre la vida en la ciudad y la soledad de los pueblos, donde muchos habitantes deben recorrer grandes distancias para acceder a un hospital, una universidad o incluso un supermercado grande. Nuevo México también enfrenta un desafío demográfico. Muchos de sus jóvenes migran hacia estados vecinos en busca de mejores salarios y más dinamismo económico. A pesar de su riqueza cultural y paisajes que atraen visitantes, el estado sigue siendo un territorio vacío en la mayor parte de su geografía. Idaho, montañas espectaculares, desarrollo limitado. Idaho es un estado que en los últimos años ha llamado la atención por su crecimiento poblacional, pero sigue siendo uno de los más despoblados en términos de densidad. Su población ronda los 1.900.000 habitantes, repartidos en un territorio montañoso y lleno de bosques, lo que significa que gran parte de su superficie permanece prácticamente virgen. De hecho, Idaho tiene la mayor extensión de bosques nacionales en todo Estados Unidos. El atractivo natural de Idaho es innegable. Ríos cristalinos, picos nevados y extensos bosques convierten al estado en un paraíso para quienes buscan actividades al aire libre. Sin embargo, esas mismas características lo hacen un territorio difícil para construir grandes ciudades o infraestructura de envergadura. La topografía accidentada complica la conectividad, lo que deja a muchas comunidades aisladas. Históricamente, la economía de Idaho estuvo vinculada a la agricultura y la madera. En los últimos años ha experimentado un crecimiento en sectores tecnológicos, especialmente en Boise, su capital y ciudad más poblada. Boise ha atraído a migrantes de otros estados, principalmente de California, que buscan un costo de vida más bajo y un entorno más tranquilo. Aún así, fuera de esta área metropolitana, Idaho sigue siendo un lugar desolado, con poblaciones pequeñas y servicios limitados. El clima también es un factor. Inviernos fríos y veranos relativamente cortos. Si bien no son tan extremos como en Dakota del Norte, las condiciones siguen siendo un obstáculo para quienes prefieren climas templados. Además, el auge inmobiliario reciente ha disparado los precios de las viviendas, lo que paradójicamente ha hecho más difícil asentarse para los propios residentes del estado. Idaho, en resumen, combina crecimiento urbano focalizado en Boise con un vasto territorio vacío, donde las montañas y bosques imponen su dominio sobre la presencia humana. Nevada, un desierto con un oasis llamado Las Vegas. Nevada es un caso muy particular dentro de esta lista. A primera vista parece un estado densamente poblado, con más de 3 millones de residentes. Sin embargo, la realidad es que casi el 75% de esa población vive en un solo lugar, el área metropolitana de Las Vegas. El resto del estado es, literalmente, un desierto vacío. El 83% del territorio de Nevada está compuesto por tierras no habitadas, y gran parte de ese espacio se encuentra bajo control federal. Esto significa que vastas extensiones de su superficie son desiertos áridos sin posibilidades reales de urbanización. Las temperaturas en verano superan fácilmente los 40 grados Celsius, y las precipitaciones son mínimas, lo que hace que cualquier intento de expansión fuera de los centros urbanos principales sea inviable sin enormes costos. Reno es el otro gran núcleo urbano, aunque mucho más pequeño que Las Vegas. Fuera de estas dos ciudades, Nevada es un estado de pueblos pequeños, carreteras solitarias y bases militares. La economía, por lo tanto, se concentra en el turismo, con el atractivo mundial de Las Vegas, y en algunos proyectos de minería y energía, pero no ofrece una estructura diversificada que incentive a más personas a establecerse en su geografía rural. Un dato llamativo es que si se excluye Las Vegas, la densidad poblacional del estado se reduciría a menos de 8 personas por milla cuadrada, lo que lo colocaría al nivel de Montana o las Dakotas.
En otras palabras, Nevada es un gran desierto con un par de oasis urbanos que concentran casi toda su vida social y económica. Estados Unidos es un país de contrastes extremos. Mientras algunas regiones como California, Texas o Nueva York concentran millones de personas en áreas urbanas densamente pobladas, otros estados permanecen casi vacíos, ya sea por su clima hostil, aislamiento, falta de infraestructura o simplemente por la imposibilidad geográfica de desarrollar grandes centros urbanos. Maine, Montana, Rhode Island, Delaware, las Dakotas, Alaska, Vermont, Wyoming y los casos especiales de Nuevo México, Idaho y Nevada muestran cómo la vastedad del país no se traduce automáticamente en asentamientos humanos. En muchos de ellos, la naturaleza se mantiene dominante y las comunidades sobreviven en condiciones duras, lejos del bullicio de las grandes metrópolis. Estos territorios vacíos siguen siendo parte del imaginario estadounidense, escenarios de aventura, turismo y contacto con lo salvaje. Sin embargo, para vivir en ellos hace falta más que admirar sus paisajes. Se requiere fortaleza, adaptación y, en la mayoría de los casos, un estilo de vida que pocas personas están dispuestas a adoptar. Ahora que conoces las razones detrás de estos 9 estados casi vacíos, dime, ¿te atreverías a mudarte a uno de ellos o ni siquiera lo considerarías? Nos encantará leer tu opinión en los comentarios y descubrir si piensas igual que la mayoría, o si serías de los pocos valientes en darles una oportunidad. Y antes de irte, asegúrate de suscribirte al canal y dejar tu like, porque aquí seguimos revelando lo que casi nadie cuenta sobre los estados de Estados Unidos. Créeme, lo que viene en los próximos videos te va a sorprender aún más.